Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El aeropuerto Charles de Gaulle bullía de actividad febril en esta mañana de verano. Los altos techos resonaban con el incesante ruido de anuncios transmitidos en varios idiomas, conversaciones apresuradas y el rodar de maletas sobre el suelo pulido. El inconfundible aroma del café recién molido flotaba en el aire, mezclándose con los aromas más sofisticados de los perfumes de lujo que usaban los pasajeros con destino a destinos lejanos. Entre esta multitud en constante movimiento, una figura femenina avanzaba con natural elegancia, sin prisa pero con marcada seguridad. Aissata Diallo caminaba con una postura erguida y controlada, su impecable porte de cabeza acentuaba el aura de serenidad que la acompañaba dondequiera que iba. Llevaba un traje sastre de color azul medianoche, cuya tela fluida abrazaba sus curvas con refinada precisión. Su blusa color marfil contrastaba sutilmente con su piel de ébano, y llevaba un discreto bolso de cuero, cuyo acabado artesanal delataba su calidad. Su cabello, cuidadosamente peinado en un moño bajo, resaltaba los rasgos finos y decididos de su rostro, parcialmente ocultos tras unas gafas de sol con lentes ligeramente ahumados. Aissata estaba acostumbrada a estos viajes entre París y Nueva York. Durante años, estos viajes habían formado parte de su rutina profesional. Fundadora y directora ejecutiva de una próspera empresa de tecnología financiera, era una de las estrellas en ascenso de la industria, aunque pocas personas en ese aeropuerto conocían su nombre. Su influencia no se medía por las miradas de admiración ni los murmullos de los transeúntes, sino por las impresionantes cifras de su empresa y los contratos que firmaba con inversores internacionales. Cuando llegó a la puerta de embarque, una azafata con un uniforme impecable la recibió con una sonrisa profesional. «Hola señora, su pasaporte y tarjeta de embarque por favor». Aissata abrió su bolso, sacó su pasaporte de cuero negro y su billete de clase business. La anfitriona revisó rápidamente los documentos antes de devolvérselos con una sonrisa. «Gracias, puedes embarcar. Que tengas un buen vuelo». Sin decir otra palabra, Aissata asintió levemente y se dirigió hacia el carril prioritario. Frente a ella, una fila de pasajeros también esperaba su turno para embarcar. La mayoría eran hombres de traje, con los teléfonos pegados a las orejas, intercambiando conversaciones en inglés o francés y con la voz llena de confianza y ambición. Algunas mujeres, vestidas con la misma elegancia, hojeaban distraídamente revistas de moda o tecleaban en sus tabletas, sin duda preparando un último correo electrónico antes del despegue. Mientras caminaba, Aissata sintió una mirada insistente fija en ella. Sin siquiera levantar la vista, adivinó el origen de esa atención. Un hombre alto, de unos 50 años, con sienes canosas y un traje visiblemente caro, la miró con una mezcla de sorpresa y desprecio apenas contenido. Llevaba un reloj de oro macizo, cuya correa brillaba bajo la tenue luz del aeropuerto. A su lado, un colega más joven, con rasgos menos arrogantes, parecía incómodo. El hombre de las sienes grises levantó una ceja antes de murmurar, sacudiendo ligeramente la cabeza. «Vaya, hoy en día realmente dejan entrar a cualquiera en clase ejecutiva». Su colega miró hacia otro lado, fingiendo no haber oído. Aissata, por su parte, no necesitó darse la vuelta. Había escuchado tales comentarios tantas veces que no le causaron ni sorpresa ni enojo. Solo un cansancio silencioso, una resignación teñida de desafío. Ella mantuvo la cabeza en alto y continuó su camino. Una vez acomodada en su asiento, Aissata se tomó un momento para recuperar el aliento. La cabina de clase ejecutiva era espaciosa, decorada en tonos sobrios y refinados, proporcionando un confort óptimo para el largo vuelo que nos esperaba. El ruido apagado de los pasajeros al tomar asiento, el ruido del equipaje al ser guardado en los compartimentos superiores y el murmullo de los auxiliares de vuelo moviéndose apresuradamente por el pasillo creaban una atmósfera apagada. Ella sacó un libro de su bolso y lo colocó en el estante frente a ella. Este vuelo sería una oportunidad para sumergirse en la lectura, para disfrutar de la paz y la tranquilidad antes de su próxima reunión en Nueva York. Pero apenas había abierto la primera página cuando el hombre en la terminal, ahora sentado justo frente a ella, se giró ligeramente. Su sonrisa hipócrita, teñida de falsa cordialidad, delataba sus verdaderas intenciones. «Disculpe, creo que ha venido al lugar equivocado. La clase económica se queda atrás». Su voz tenía un tono meloso,
pero el desprecio que contenía era evidente. Aisata levantó lentamente la vista de su libro, su rostro todavía impasible. No, estoy exactamente donde necesito estar. El hombre levantó las cejas, fingiendo asombro exagerado. ¿En realidad? Entonces debes tener mucha suerte, o haberte casado con el hombre adecuado. Una risa cordial acompañó su comentario, cargado de insinuaciones. Dejó que sus palabras se apagaran con fingida arrogancia, como si acabara de afirmar una verdad absoluta. Su mirada se posó nuevamente en Aisata, evaluando su reacción, buscando la más mínima señal de incomodidad. Aisata, sin embargo, no parpadeó. Ella conocía ese tono, esa manera astuta de enmascarar el desprecio tras una aparente ligereza. No fue solo una broma. Fue un ataque encubierto, un intento de atribuir su éxito a algo más que su inteligencia y su trabajo duro. Ella había visto a otros. Detrás de ellos, otro pasajero observaba la escena en silencio. Un hombre de cabello canoso, vestido con un traje sobrio pero elegante. Su rostro estaba marcado por la experiencia y el tiempo, pero sus ojos penetrantes brillaban con una luz inflexible. Se sentó con una postura erguida, acostumbrado a inspirar respeto sin tener que exigirlo jamás. Su nombre era Charles Fontaine, y era mucho más que un simple pasajero. Su mirada nunca se apartó del intercambio que se desarrollaba ante sus ojos. Cada palabra, cada gesto del hombre que tenía delante a Aisata era analizado con atención y el enojo se iba reflejando poco a poco en sus rasgos. Pero el hombre en cuestión, que aún no había notado la presencia de Charles Fontaine, continuó su humillación con una sonrisa falsamente inocente. Solo espero que no planees jugar demasiado con... Bueno, ya sabes. Aisata comprendió inmediatamente la alusión. Siempre era la misma vieja historia. Con demasiada frecuencia se esperaba que justificara su presencia en espacios supuestamente exclusivos. Con demasiada frecuencia, tuvo que demostrar su legitimidad a individuos que pensaban que podían definir quién tenía derecho a existir a su nivel. Pero hoy no tenía intención de justificarse. Lentamente, con calculada calma, cruzó las piernas y cerró el libro con mesurada elegancia. Luego fijó su mirada en su interlocutor. Pareces muy preocupado por mi presencia. Tal vez debería centrarse en su propio viaje, señor. Se hizo un silencio tenso, casi opresivo. El hombre no esperaba una respuesta tan brusca. Había imaginado que ella tartamudearía, reiría nerviosamente o fingiría indiferencia. Pero en lugar de eso, lo miró directamente a los ojos, sin la menor vacilación. Su sonrisa se desvaneció levemente. Pero su ego herido no le permitió detenerse allí. Oh, no lo tomes a mal. Es solo una sorpresa. No es frecuente que conozcas gente... Bueno, ya sabes. La forma en que se fue apagando, dejando la insinuación flotando en el aire, confirmó lo que Aisata ya sabía. Él no solo tenía problemas con su presencia. Él tenía un problema con lo que ella representaba. Fue entonces cuando una voz profunda y tranquila rompió el pesado silencio. ¿Y qué cree usted exactamente que sabe, señor Leroy? Leroy soltó. Se dio la vuelta bruscamente y cuando reconoció Charles Fontaine su rostro perdió instantáneamente su color. ¿Señor Fontaine? Yo no te vi. Aisata observó la escena con discreto interés. La actitud del Leroy había cambiado en un instante. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por un nerviosismo palpable. Era obvio que el sabía OMS fue Charles Fontaine. Este último, impasible, lo miró con severidad controlada. Estaba escuchando tu conversación y estoy profundamente decepcionado. Su voz era tranquila, pero cada palabra tenía un peso que presionaba al Leroy aún más contra su asiento. Dime, ¿crees que esta mujer no merece sentarse en clase ejecutiva? Leroy abrió la boca vacilante, pero no salió ningún sonido. Charles continuó, sin darle tiempo a formular una excusa poco convincente. Porque si lo haces, tendrás un problema grave. Leroy tragó saliva. Su mirada se posó brevemente en Aisata, como si buscara una salida a esa situación que se había vuelto incontrolable. Pero no había ningún lugar donde correr. Señor Fontaine, yo solo quería bromear. Bromear. Charles interrumpió bruscamente. El silencio se había vuelto absoluto en la cabina de primera clase.
Incluso las anfitrionas habían detenido sus idas y venidas, intuyendo que algo importante estaba sucediendo allí. No me pareció gracioso. Y dudo que a ella le pareciera divertido tampoco. Charles Fontaine dejó que el silencio flotara, saboreando el momento en que Leroy se dio cuenta de la gravedad de su situación. Miró a su interlocutor, su mirada penetrante atravesó la arrogancia que poco a poco se desmoronaba bajo el peso de la revelación. Luego, con una voz aún más fría, añadió: «Por cierto, déjame aclarar un detalle que parece que desconoces. Esa mujer que juzgaste tan apresuradamente es uno de nuestros socios inversionistas más importantes». Hizo una breve pausa, para darle tiempo a que las palabras se asimilaran en la mente del Leroy y se impusieran a él con implacable claridad. Luego, enfatizando cada sílaba, continuó: «Si quisiera, podría comprar la empresa en la que trabajas». El efecto fue inmediato. El rostro del Leroy pasó de pálido a rojo brillante en una fracción de segundo. Sus labios temblaron levemente, como si intentara formular una respuesta, pero no salió ningún sonido. A su alrededor, la cabina estaba suspendida en este intercambio. Los pasajeros que observaban la escena, algunos discretamente, otros sin siquiera intentar ocultar su curiosidad, contuvieron la respiración. Algunas miradas intercambiaron una satisfacción apenas disimulada. Fue profundamente catártico ver a un hombre tan condescendiente recibir un sermón tan duro. Yo no sabía». Leroy finalmente tartamudeó y su voz se redujo a un susurro febril. Pero Carlos no le dio tiempo para justificarse. Inclinó la cabeza ligeramente, evaluándolo como un profesor cansado que mira a un estudiante particularmente mediocre. «No te molestaste en averiguarlo». Dejó que el silencio permaneciera, permitiendo que la humillación se hundiera un poco más profundamente. Preferist juzgar. Leroy miró hacia abajo, incapaz de soportar la mirada fría e implacable de Charles. «Y eso es exactamente lo que te arruinará». Las palabras cayeron como una frase. Un pesado silencio cayó sobre la cabina. El aire mismo parecía cargado de una tensión casi palpable. Incluso los auxiliares de vuelo, hasta entonces discretos, lanzaban miradas furtivas, conscientes de que se acababa de cruzar una línea invisible. Aissata, por su parte, no se había movido. Ella estaba sentada serena, con el rostro impasible. Sin embargo, en sus ojos brillaba un brillo acerado. Ella había escuchado ese tipo de conversaciones toda su vida. Insinuaciones, juicios hechos incluso antes de abrir la boca. Pero hoy, por una vez, no tuvo que defenderse. Observó al Leroy por un momento, no con resentimiento, sino con absoluta indiferencia. Luego, con voz tranquila, declaró: «Señor, no espero una disculpa de su parte. Tu comportamiento ya dice bastante de ti». Hizo una breve pausa y luego, en un tono ligero pero agudo, agregó: «Disfruta el vuelo». Leroy, incapaz de responder, asintió torpemente antes de mirar hacia otro lado. Lentamente, se hundió en su asiento, tratando de desaparecer, de mimetizarse con el anonimato de los pasajeros. Pero él sabía que era imposible. Las miradas sobre él eran demasiado numerosas, demasiado pesadas. No era más que un hombre desenmascarado, reducido a la impotencia por sus propios prejuicios. Y él sabía una cosa, él nunca lo olvidaría. En cuanto a Charles Fontaine, simplemente le dirigió a Aissata una sonrisa cómplice antes de abrir su diario, como si nada hubiera sucedido. El mensaje fue claro. Había hecho lo que tenía que hacer. Aissata abrió nuevamente su libro, con un dejo de diversión en su sonrisa. El vuelo continuó en absoluta calma. Pero para Leroy, este viaje había tomado un giro que nunca imaginó. Y tal vez, solo tal vez, lo pensaría 2 veces antes de juzgar a una persona solo por su apariencia.